Mi nombre es Aparicionales con un nuevo tema para el Rincón de Apologética Católica. Hoy vamos a tratar un tema que es muy delicado con respecto incluso para el mismo católico. El tema es ¿por qué hay muchos católicos antipapa hoy en día? Es increíble la forma en la cual estamos viviendo la fe hoy en día, que muchas veces no queremos reconocer la autoridad del Papa hasta el punto en el cual se le comienza a considerar un antipapa, es decir, que ha usurpado la sede de Pedro. En ocasiones no se llega a ese extremo, pero llevándole la contraria o encontrando errores en cada una de las doctrinas, palabras, forma de comportarse de él, sin conocerle como la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica. Al Papa Francisco se le ha criticado desde el inicio de su pontificado y hoy trataremos de esclarecer cuáles son las razones por las cuales esto está sucediendo. Claro, esto no es una lista que haya agotado todas las razones, simplemente son algunos análisis que se han hecho con respecto a esto. Primero, la ignorancia. Muchos católicos desconocen lo referente al magisterio y el funcionamiento de este, aunado al desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Se atreven a emitir juicios. Muchos se dejan llevar por desinformación que existe en los medios de comunicación o de personas malintencionadas que emiten juicios con la intención de atentar contra la Iglesia y principalmente contra el vicario de Cristo, es decir, el Papa, y en este caso es el Papa Francisco. El profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6 nos dice: «Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Puesto que tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos». Acá el profeta nos está diciendo que hay que tener cuidado con la ignorancia que nosotros podemos tener sobre un tema específico, en el caso temas de iglesia, tema de las escrituras, tema del magisterio. El mayor inconveniente es que las personas no se quieren formar de la mejor manera, sino que con la creencia que tienen derecho de ser libres aceptan cualquier comentario, sin importar de dónde estos vienen, volviéndose vida lo que la Escritura mencionaba, para que ya no sean niños que van de un lado a otro y están zarandeados por cualquier corriente doctrinal, por el engaño de los hombres, por la astucia que lleva el error. Esto lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14. Es decir, que por estar nosotros en la ignorancia, cualquier teoría que nos llega sobre el Papa, sobre la Iglesia, nosotros la aceptamos simplemente porque estamos en la ignorancia. Entonces aceptamos cualquier comentario que nos venga y la aceptamos, pero cuando este cambia, también cambiamos con ese comentario. Hay que tener cuidado, hay que tener un criterio bien establecido sobre la forma en la cual nos debemos de comportar. Hay que salir de la ignorancia para que nosotros podamos conocer mejor cómo funciona la Iglesia y cómo debemos nosotros darla a conocer a los demás, porque muchas veces en la misma ignorancia que nosotros tenemos, queremos transmitir una doctrina que no tiene nada que ver con la Iglesia, simplemente porque la escuchamos o simplemente porque a esas conclusiones llegamos dentro de la ignorancia que tenemos, sin conocer correctamente cómo funciona la Iglesia, el magisterio. Recordemos que son tres pilares que sostienen la Iglesia: las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio. Por lo tanto, no podemos separarlos y comenzar a dar doctrinas sin conocimiento de causa. El segundo factor es los intereses. Este es uno de los que más está afectando a la Iglesia, porque hay personas que tienen intereses ajenos a la Iglesia, muchas veces por poder, muchas veces por destrucción de la misma Iglesia, cosa imposible que no va a suceder nunca, pero están de esa manera queriendo establecer cuáles son los criterios con los cuales la Iglesia debe de funcionar.
hay que tener cuidado, ya que esto crea ambientes hostiles tanto para el Santo Padre como para nosotros los creyentes, ya que en lugar de estar siguiendo a Cristo, comenzamos a seguir a personas que en lugar de llevarnos a los pies del Señor, nos están alejando a la misericordia de Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estos intereses que muchas veces están afectando la forma de actuar de la iglesia. La Escritura nos está diciendo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 3 al 4, no actuéis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores, buscando no el propio interés, sino el de los demás. Realmente nosotros tenemos que ir conociendo esos frutos que va dando aquellas personas que son ajenas a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces buscan sus intereses personales en lugar de los intereses propios de la iglesia, propios de la grey, es decir, del redil que el Señor ha dejado al cuidado de aquellos que le necesitan. Por tanto, hay que tener cuidado con los intereses. El tercer factor que en esta ocasión vamos a analizar, y sería el último, son la oposición a los cambios. Ya se ha hablado en otros momentos sobre diversos grupos que están opuestos a la doctrina de la iglesia. Los pueden buscar en los videos de Rincón de Apologética, entre los cuales unos dicen que el Concilio Vaticano II no es válido, otros dicen que el Concilio Vaticano I no es válido, otros que el verdadero Papa es Benedicto XVI. Eso demuestra que no confían o desconocen las Escrituras. Es bien complicado esto. Pero en San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19 nos dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Observamos que el mismo Cristo le da potestad a Pedro de poder dirigir a la iglesia y de poder dictaminar los cambios necesarios para que ésta pueda llevar a cabo la misión que tiene encomendada, que es llevar el evangelio a todas partes. Después de ver cada uno de estos aspectos, nos podemos dar cuenta que siempre prevalece la ignorancia, es decir, no conocemos perfectamente cómo funciona la iglesia. Necesitamos formarnos realmente conociendo lo que es cada uno del magisterio, la tradición apostólica y las Sagradas Escrituras. Esto no lo podemos hacer desligados de la iglesia, ya que cuando lo hacemos desligado de la iglesia, lo que estamos provocando es seguir en la misma ignorancia. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer vida lo que dice el libro. Somos ciegos guiando a otros ciegos. El mismo Jesucristo lo menciona en los evangelios. Es decir, que cuando nosotros buscamos a alguien que es ignorante también en los temas de iglesia y comenzamos a creerle, nos seguimos guiando por aquel que tiene intereses personales, intereses ajenos a la iglesia, y eso va a provocar que nosotros sigamos en la ignorancia y no siguiendo lo que la Escritura nos dice. Hay que recordar que incluso el rey David, siendo él ya ungido como rey y estando el rey Saúl todavía en el trono y tuvo la oportunidad de asesinarlo, él dice: ¿cómo voy a mover yo mi mano contra el ungido de Dios? Por tanto, cada vez que nosotros comenzamos a hablar en contra del Papa, estamos hablando en contra del ungido de Dios. Tengamos cuidado, porque Él es un servidor que ha sido elegido por Dios mismo a través de los cardenales, ungidos por el Espíritu Santo. Cuando nosotros no conocemos realmente cómo funciona la iglesia, qué triste decírselo a los católicos mismos que están en contra de la iglesia católica, incluso en contra del Papa, es que no conocen todavía al Dios al que dicen servir. Es necesario que primero conozcamos la iglesia, sepamos de las Escrituras, y de esa manera no vamos a cometer este tipo de errores.
que afecta nuestra vida espiritual. Y cuando afecta nuestra vida espiritual, afecta la vida espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque uno de los signos de aquellos que conocemos a Cristo y que queremos servirle es que permanecemos en la unidad. Y en la unidad de la iglesia a través del Papa y cada uno de los servidores que Dios ha dispuesto. Los obispos, los sacerdotes. Y si nosotros no obedecemos a ellos, realmente estamos perdidos. Por tanto, la ignorancia es lo que nos ha llevado a ser muchas veces antipapas, porque no conocemos cómo es la iglesia y cómo la iglesia viene y nos lleva a nosotros al camino de Cristo. Los invitamos a seguir viendo cada uno de los temas que en Rincón de Apologética se publican para ir conociendo más y más de nuestra iglesia. Los invitamos a seguirnos a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de YouTube y los diferentes medios que tiene Rincón de Apologética. Bendiciones a todos.